como territorio nacional tenemos 151 años. Claro. Y como provincia 70 años. Nosotros estuvimos hace un mes más o menos con Gustavo Martínez, el intendente, en Jujuy, Salta, Tucumán, promocionando la Bienal. Y ellos no pueden creer que tengamos 70 años de provincia y tenemos quizás la misma cantidad de habitantes que Salta, tenemos 1.200.000 habitantes, pero nos postergaron mucho, nos hicieron mucho daño de no darle la provincialización 40 o 50 años antes al Chaco, porque 40 o 50 años antes ya se cumplía con todas las metas habida y por haber que exigía la Constitución. La primera meta era 30.000 habitantes y la segunda meta era 60.000 habitantes para provincializar y 30.000 para tener Cámara de Diputados. Nuestros padres, abuelos y bisabuelos eran ciudadanos de segunda. Claro. No podían votar, no podían elegir presidentes ni diputados nacionales, ni únicamente se elegían intendentes, porque ni el gobernador elegíamos. El gobernador era mandado desde Buenos Aires, entonces lamentablemente fuimos muy postergados por ese tema y eso nos llevó a que nos cercenen gran parte del territorio nacional del Chaco en desmedro de la provincia del Chaco, como gran parte del Chaco, por ejemplo, estaba enfrente de Asunción, después de la guerra de la Triple Alianza, la capital del territorio nacional del Chaco estaba frente a Asunción, que se llamaba Villa Occidental, hoy se llama Villa Hayes, se perdió en un litigio con los Estados Unidos, mejor dicho, litigó Estados Unidos y se perdió contra Paraguay, y el que dirimió el litigio fue Hayes, el presidente de los Estados Unidos. Le dio esa parte al Paraguay. Después dividieron el territorio entre Chaco y Formosa. Después nos llevaron toda la parte oeste de Santiago del Estero y todo el norte de Santa Fe. Desde Reconquista hasta acá era todo el territorio nacional del Chaco. Por eso nuestras líneas son rectas en la provincia, porque fue todo marcado de acuerdo a los límites que se daban. Y como La Pampa tiene líneas rectas, La Pampa y el Chaco fueron las dos primeras provincias que se provincializaron. Claro. Juntamente las dos. Rolly, Claro. también veíamos algunas imágenes ahí en pantalla de Evita. ¿Tuvo mucho que ver en lo que tiene que ver con la provincialización del Chaco? Muchísimo, muchísimo que ver, porque ella es la que dio el impulso de la provincialización. No quiere decir que no haya habido antes Claro. mucho movimiento para pedir la provincialización, muchos radicales, muchos socialistas. Resistencia fue la primer capital socialista de América en el año 1915, o sea, había un gran impulso socialista, un gran impulso radical, que se dirimían los gobiernos municipales, no provinciales, y no territoriales, mejor dicho. Y ellos muchísimo bregaron y pidieron con la asamblea presidida por Juan Samuel Maglín, 20, 30 años antes de que se provincialice. Pero Evita fue la que dio el principal impulso en el año 49, cuando visitó Resistencia, junto con el general Perón, y ella lo convenció a Perón o al Congreso de que se debían provincializar. Y de 9 territorios nacionales, durante la gestión del peronismo, se provincializaron 8. Entre ellos el Chaco y Salta, y La Pampa, que fueron las primeras. Cuando nace como provincia presidente Perón. Cuando se hace la asamblea constituyente para hacer la carta orgánica o la constitución provincial,
uno de los constituyentes, Policarpo Acosta, pide que se le ponga el nombre de presidente Perón a la provincia, y a La Pampa le pusieron Eva Perón. En el 55, cuando cae el gobierno, con el golpe militar, se le pone el nombre de Chaco nuevamente, pero ya como provincia. Claro. Y se hace una nueva constitución en el año 57. Bien. La constitución del año 52 fue una constitución muy avanzada en los temas sociales, muy avanzada, donde la mitad de los diputados debía ser de extracción obrera y la otra mitad de lo que sea, pero la mitad era de extracción obrera. Dicen que la copiaron de Checoslovaquia, cuando Checoslovaquia era comunista. No querían que haya tantos diputados y haya tantos nuevos, digamos, en el Congreso, y lamentablemente nuestras provincias hermanas fueron las que trababan todo esto, y mucho corriente, pero era un problema de cercanías pero sí, las otras provincias son las que trabajaban. Y a nosotros nos elegían los gobernadores desde Buenos Aires. Los gobernadores territoriales los elegían desde Buenos Aires, y más o menos en el año 30 y algo se empezaron a elegir gobernadores territoriales que eran de acá, por lo menos, o que vivían en el Chaco. Antes venían todos de afuera. Claro. También eso le dio porque no hay mal que por bien no venga, también eso le dio un gran impulso cultural a la ciudad de Resistencia, porque los maestros, los directores, los policías, los jueces, todos venían de afuera. Y esa conformación de gente que no era de acá traía otras ideas y nos dio ese gran concepto cultural que tenemos nosotros, que nos identifica con otras ciudades del país. Y el primer gobierno lo arrasó el peronismo con el 80% de los votos. Muchos se abstuvieron también, creo que, no me acuerdo si el Partido Socialista o Radical, uno de los dos, no fue a la elección, ya justamente porque había problemas con pensaban más en un golpe de Estado que en una elección democrática. Nuestro primer gobierno duró 2 años. Asumió Gallardo en el 53 y en el 55 ya no estaba más. Fue un gobierno muy efímero, a pesar de que hizo muchísimas cosas. Una de ellas, la estructura de la Casa de Gobierno actual, se hizo durante esa época y estuvo prácticamente 15 años la estructura sola. Hay muchas fotos de eso, de la estructura vacía, y recién en el año 70 se la pudo terminar a la Casa de Gobierno como es actualmente. Yo recuerdo de niño o de joven de haber ido al cementerio, y que era lo último que había, y de ahí en más nada. Claro. Era campo. Creció un montón. Era campo, y del Río Negro para hacia Corrientes, la nada misma. Claro. Y bueno, también convengamos que en esa época, en los 60 éramos 100.000 habitantes, ahora somos 500.000. Claro. O sea, es otra ciudad, es otra conformación, es otra... Por eso traigo mucho yo las fotos y esas cosas, para recordar aquella vieja ciudad y tener memoria e identificarnos con las cosas y con la ciudad de Resistencia. Claro. Hay muchos lugares que son icónicos. Antes era el Cine Cepa, ahora el Guido Miranda, que es un lugar icónico de Resistencia, y bueno, se fueron agregando cosas como la Casa de la Escultura, como el Domo del Centenario, que hoy, antes de que empecemos, me preguntaban ustedes si hubo un balneario. Ahí justamente era el balneario. El balneario municipal de Resistencia era ahí. Y no teníamos pileta, así que
La pileta del Club de Regata recién se la hizo en el año 70. Claro. Y nos bañábamos en el Río Negro y había canoa y había trampolín y competencias de natación. O sea, se usaba como pileta el río. Claro, es un balneario. Un balneario. El plan Y para... eso era eso y el regata. Claro. Que las canoas del balneario eran blancas y azules y la regata blanca y roja. Entonces nos encontrábamos en el río y era otra época. Y a la tarde, los viernes y sábado y domingo, ahí en el balneario había bailes. Bailes con grupos musicales como es actualmente, la máquina al aire libre, lógicamente. Claro. Creo que es una deuda pendiente que tenemos todos los resistencianos porque no hay muchas ciudades en el mundo que tengan un río por el medio de la ciudad. Entonces deberíamos fundamentalmente primero canalizarlo, dragarlo, que corra el agua. Ahora, lamentablemente, hasta el Paraná está casi seco, que es uno lo que le da entrada de agua al río, porque el río tiene, de dos lados viene el agua en el Río Negro. Uno por el lado del Paraná cuando crece y el otro cuando vienen las lluvias del interior que le dan... Y al tener los dos diques, lo dejaron como una laguna. Claro, entonces por eso no corre el agua, claro. y se junta camalote y... Bueno, es una tristeza verlo así. A lo que los disfrutamos, el Río Negro, es una tristeza, porque ir en canoa o en lancha de Club de Regata hasta el balneario, no hasta el balneario, hasta el Club Náutico Barranquera, que es la salida del río, es un paisaje espectacular. Un paisaje espectacular que es el paisaje del Chaco, con árboles altos, con árboles... Yo soy un fanático de los árboles de resistencia y para mí eso es deslumbrante. O sea, igual sí. La balsa primero salía de Barranquera y después salió de Antequera, que está bien enfrente de Corrientes. Barranquera más largo era el trayecto. Yo empecé a estudiar la facultad con vaporcito. O sea que conozco, y cuando éramos pibes íbamos mucho a Corrientes y eran los viajes en balsa o vaporcito o ir a Paso de la Patria en balsa, hasta Corrientes lógicamente, y después en auto. Y sí, no, cambió totalmente el puente. Antes había una lucha muy intensa entre correntinos y resistencianos, por egos, por motivos de cercanía. Por ahí también vemos en las redes sociales que continúa esa lucha. Sí, pero mucho menos, muchísimo menos. Nosotros ahora vamos como nada. Antes íbamos a jugar al básquet, al fútbol y teníamos que salir corriendo hasta el puerto. Ahora es muchísimo menos. Aparte hay un intercambio de estudiantes muy grande, entonces muchos correntinos estudian acá y muchos chaqueños estudian en Corrientes. Mucha gente también viene a trabajar acá y mucha gente va a trabajar muchos vamos a vagar o vienen viceversa. A vagar acá. Entonces, y hablando un poco así de por qué no nos daban el territorio del principio del siglo pasado, Resistencia tenía 3 líneas de ferrocarril. En el año 1912 ya tenía 3 líneas de ferrocarril. Hay muy pocas ciudades en el país, o casi ninguna, diría yo, me faltaría, salvo Buenos Aires, lógicamente, donde convergían 3 líneas de ferrocarril. Y las 3 iban al puerto de Barranquera. Y el puerto de Barranqueras era el tercer puerto en importancia del país. Hoy está prácticamente nulo, cerrado. Y había 10 fábricas de aceite en el Gran Resistencia, grandes fábricas. Si nosotros vamos por la 9 de julio, donde es la Fabril, era una fábrica, ¿no? De aceite. Y acá, si te vas por esta misma, y la Hernandaria, y Hernandaria y la Vía, esa era una gran fábrica, donde está la parrilla de Acuduti. Claro, que está la chimenea Acuduti. Donde está la chimenea Acuduti. En la pandemia salió un libro mío, mejor dicho, un libro de mi vieja, que es El consultor chaqueño, que lo escribió mi mamá. Ah, ¿su mamá lo escribió? Sí.
Yo estudié con el consultor. Y Ella por no, eso, seguramente. seguro. Ella no sabe qué es el consultor chaqueño, pero yo... ¿Vos sos de acá? Sí, Bueno, sí, Ella es de acá, pero es muy es de chica. todo el Chaco también. Claro. Y fue un libro icónico en la escuela. Y lo actualicé durante la pandemia. Y bueno, hasta ahora está en proceso ya está hecho, está en proceso de salir. Con un trabajo muy grande que hicimos con la librería Contexto, donde se puso otra impronta más académica y en cualquier momento sale, antes de fin de año va a salir seguro. Y estoy escribiendo o tratando de ponerlo en orden al Resistencianos 2, personaje de la ciudad, donde en el primero, en el 1 hay 300 personajes y en el 2 va a haber 300 personajes, de todo tipo. Pero siempre personaje, no que haya sido un exitoso económicamente y nada más. Y personajes de todo tipo. Claro. De todo tipo, desde los más encumbrados a los callejeros. Y es impresionante, yo hoy publiqué porque ayer fue el cumpleaños de él. Claro. Y la buena onda que ponen todo, porque es muy raro que cuando vos publiques algo todo pongan buena onda, Claro, sí. y se hable bien del personaje. Es como el perro Mucha Fernando, repercusión digamos. buena, sí. Y yo digo que el perro Fernando que caminó y habló, la continuidad, digamos, pero sí, nosotros con la Fundación Resistenciano instituimos por nuestra cuenta, algún día se hará oficialmente o no, o será que quedará en nuestra historia, el día del personaje resistenciano, el día del 8 de agosto, el día del nacimiento de Carlitos. Hubo tantos personajes, hubo después el perro Fernando y el otro perro Mariscal. Mariscal, que es más contemporáneo. Más Ese sí lo hemos contemporáneo, visto, sí. y después estaba Guarda el Pozo, después Guarda el Pozo era un ciego, pobrecito, y pobrecito digo por a lo que me voy a referir, porque le decíamos Guarda el Pozo y pasaba por un bar y agarraba su bastón y empezaba a los bastonazos a repartir por todos lados. Y después estaba Tiquirí Museta. Tiquirí Museta era un personaje que vivía en la Laguna Argüello. Ajá. La Laguna Argüello no es ni cerca de lo que era antes, hoy es el 10% o el 20% de lo que era. Para que tengan una idea ustedes, el Colegio Nacional era la Laguna Argüello, la Peña Martín Fierro era la Laguna Argüello, donde está Sameep, todo eso era la Laguna Abarcaba Argüello. todo ese espacio. Todo ese espacio abarcaba. Y este vivía en el medio de la laguna. Y enfrente vivía un personaje muy típico de acá de Resistencia, que fue el que lo crió a Fernando. Al perro Fernando se llamaba Fernando Ortiz. En realidad era Fernando Ortega, pero Fernando Ortiz era como artista, porque él era cantante de bandas, pero también cantaba bolero y tango, esas cosas de banda, digo, porque es muy nuevo, de banda, de orquestas. Y él era un gran dibujante, hacía cartelería, esa cartelería pública. Y yo lo conocí mucho porque era mi barrio. Un personaje divino que andaba en bicicleta. Y él le pintaba carteles a Tiquirí Museta y firmaba el Brujo. Por eso él era el Brujo Ortiz. Y Tiquirí Museta medía un 2 metros más o menos, un polaco, que decían que vino escapado de la guerra, y un alienado total. Y tenía la particularidad que arreglaba ollas y cocina, pero lo más importante es que él soldaba aluminio. Cuando nadie soldaba aluminio, él soldaba aluminio y arreglaba las ollas de aluminio y andaba como un equeco lleno de ollas colgando y perro como... Y así un montón de personajes que van a estar en tu próximo libro.